¿Cómo hacer para que mi uña de señorita me dé hijos? Algunas personas me han compartido que llevan muchos años, muchos meses que tienen la uña de señorita, pero esta no le da hijos. Bueno, hoy les voy a compartir algo que yo he hecho con estas Sempervivium o uña de señorita, que cuando las tenemos en una sola maceta y duran mucho tiempo allí, estas plantas demoran muchísimo en darnos hijos. Entonces hoy te voy a compartir cómo hacer para que estas nos den una cantidad de hijos. Bueno, lo primero que vas a tener en cuenta es una maceta que tenga acá la parte de arriba ancha, y también otra cosa importante es que el abono o el sustrato en la que la vayas a plantar tiene que tener bastante materia orgánica, como lo es el compost, el humus de lombriz, cascarillas que nos drenen, también un poquito de carbón que nos ayuda a retener nutrientes. Y vamos a hacer lo siguiente: cogemos una maceta que tenga buena parte abierta en la parte de arriba, y aquí empezamos a llenar esta maceta con todos los nutrientes que te estoy compartiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando a esta planta le damos espacio y ella mantiene ligeramente hidratada, aunque hay algunas personas que se les mueren muy fácil, y es por lo que explicaba en los videos anteriores. Debemos tener en cuenta que la maceta tiene que ser un poquito grande en la parte de arriba para que tenga parte para regarla, y también para empezar a humedecerla simplemente por los lados, pero no que tenga contacto la planta con el agua. Bueno, aquí empezamos a rellenar toda esta partecita. Y acá tengo una uña de señorita que ya está lista para pasarla a esta maceta. ¿Por qué? Porque aquí ella ya está dando indicios de que se empieza a recoger en la parte de abajo. Ustedes ven que esta partecita se empieza como a chupar, como que no empieza a subir, y toda esta parte se empieza a secar con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a aislar del sustrato, y cuando nos damos cuenta, esta se nos va a secar por completo porque las raíces no alcanzan a tomar, digamos, la humedad ni los nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo simplemente hago un orificio en la parte de acá de adentro, de este ladito, o a veces también en algunos videos les he enseñado que colocamos primero la maceta y luego sí rellenamos. Acá, por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera, y aquí voy a empezar a sacar mi planta. Aquí ustedes ven, ella tiene buenos nutrientes, aquí tiene su raíz, es una raíz muy bonita, y toda esta partecita no la vas a quitar la tierra, sino simplemente la vas a colocar aquí de esta manera. Bueno, ¿qué va a pasar con ella? Como ya tiene su raíz larga, va a empezar a tomar los nutrientes de todas partes que vengan de la maceta. Cuando ya la tenemos acá, entonces le empezamos a rellenar un poquito este ladito y le presionamos para que empiece a coger ya su raíz, que quede bien, no quede aire dentro del sustrato, de esta manera. Y aquí viene la parte más importante del por qué es que se nos muere cada vez esta uña de señorita que la regamos. Yo les hice un video donde yo la tenía simplemente en una bolsa porque a ella le encanta la humedad, aunque nosotros pensamos que no, que ella se nos muere con solo verla. Entonces, ¿qué hacemos? Ya la tenemos aquí, tenemos todo este espacio de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con todos estos abonos, todos estos nutrientes, le dejamos bien esta partecita, empezamos a regarla. Yo la riego cada fin de semana ligeramente en los bordes, así, lejos de la planta, simplemente que ella vaya tomando la humedad ella solita. ¿Por qué? Porque si tú coges y la riegas acá encima, le va a empezar a tener problemas de pudrición. ¿Por qué? Porque aquí en sus hojitas ella tiene como una pelusa y empieza a guardar la humedad allí. Cuando te das cuenta es que amanecieron sus hojas todas caídas y el tallo se desvaneció por completo, y esta no perdona encharcada, ella siempre se muere. No te puedes equivocar porque esta se te va a morir. Entonces aquí te estoy hablando cómo es la manera de regarla y de empezarla a que esta nos empiecen a dar hijos. Otro dato importante es que cuando esta no tiene lugares bien iluminados, porque a ella le gusta el solecito dado a través de una ventana, de una polisombra, de una teja plástica, la puedes tener allí, pero le gusta también que esté ventilada. Si de pronto no tienes un lugar muy ventilado, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a coger un tecito de manzanilla, digamos de ajo, del que tú tengas en casa, de pepa de aguacate, lo colocas en un aspersor y le vas a colocar 20 centímetros lejos de la planta, y empiezas a que la cochinilla algodonosa blanca no se te meta, o el piojito, de esta manera. Y así lo vas a hacer cada vez que la riegues en lugares bien ventilados. Si la vas a regar, digamos, el fin de semana, entonces le vas a abrir la ventana, la colocas allí, que esta tenga buen aire para que se le empiece a quitar todo esto. Bueno, aquí ya
la abonaste, entonces a los 3 meses vuelves y le haces un caminito. Yo siempre les explico esto porque nosotros decimos, no, la regamos, le colocamos el abono y listo, no. Por ahí a los 3 o 4 meses empiezas a hacerle un caminito por este ladito, así de esta manera, y le vas a colocar el compost o el humus de lombriz, que es el que más se consigue, y también le vas a colocar, cada vez que la riegues, no la riegues con solo agua, sino también le colocas té de plátano, té de papa, el que tengas en casa, o humus de lombriz líquido, el que tú tengas. Cuando ya la tienes en tu maceta, ella ya empieza a tener la mayoría de edad, ella empieza a florecer, y esta es una planta que siempre se muere cuando florece. Ella lo hace desde la parte del centro, se va estirando y allí ella se muere. Bueno, hay ocasiones en las que esta no florece, pero empieza a tener hijos como loca, como ha sido este. Por ejemplo, aquí ya la coloqué en este platoncito, antes la tenía en una bolsa donde yo la tenía sembrada. ¿Por qué? Porque a esta le encanta la humedad y por eso es que ella empieza a ramificarse de esta manera. Cuando esta florece se muere, pero siempre también deja hijuelos por todas partes. Aquí esta no me ha florecido, pero miren la cantidad de hijos que ya ha tenido. No sé cómo lo hace, pero empiezan a salir de este ladito y empiezan a aparecer por toda la maceta. Bueno, aquí, por ejemplo, si tú ya le quieres sacar los hijuelos de este lado, vas a empezar por sacarle los más grandes, los que tengan más tamaño, ahí lo puedes empezar a separar si quieres hacer más planta. De lo contrario, la vas a dejar allí y estas empiezan a poblarse de esta manera, de manera rastrera, así como la tenemos en esta maceta. Bueno, ¿qué hago yo con esta planta? Miren, ustedes van a ver que este sustrato permanece ligeramente húmedo. Yo la riego cada fin de semana. Cuando le veo el sustrato seco la empiezo a regar. También acá, solamente por estos bordecitos, nunca toco la planta y la tengo debajo de un techo donde le da sol filtrado y también le da mucha ventilación. Cuando la cogen los rayos solares, por ejemplo de la mañana o de la tarde, estas hojitas, las puntas de las hojas toman un color vino tinto, lo más de hermoso, y allí eso hace que ella cambie de color. Sus hojas también se ponen como rojizas, pero no pasa nada, no te vas a preocupar. Miren acá, por ejemplo, estas puntas, cuando tienen el sol se empiezan a poner de esta manera, no pasa nada, no es ninguna cochinilla, sino que simplemente a medida que tú le vas dando iluminación, estas van tomando estos colores tan hermosos. Y te comparto que si las siembras así tal como te estoy diciendo el día de hoy, esta te va a empezar a dar hijos y también se empieza a reproducir, y lo mejor es que de pronto, si tienes suerte, esta te florece.